placer esta presentación porque tengo a dos amigos, además porque son amigos, y dos grandes autores que ahora están con Icono Editorial, que es una de las cosas que cuesta trabajo y que ahora es un gran logro tenerlos aquí juntos, y el uno presentando al otro, y después seguimos con Joe Brody, que lo presenta otra de nuestras grandes autoras, que son Gaga. Entonces, por fin estamos viendo como consolidado un sueño. Entonces yo, el otro Morano, ¿quién sabe cuál es el otro Morano? Yo lo llamo con quién va a ser. Buenos días. Me agradezco mucho a la invitación a ustedes su presencia. Yo naturalmente ya por la edad quiero hablar más bien de experiencias mías con Camilo. Y en esa dirección voy hablando de libros que yo. El libro lo conocí yo hace actualmente muchos años. Yo creo que unos 3 o 4 años después de la muerte de Camilo, yo me corrí. Y en ese momento, el libro, cuando estábamos en el socialismo bélico, todavía, me pareció algo tímido, la verdad se dice. Nosotros estábamos en la radicalismo, más fuerza, más sangre, más actividad, más foto. Pero poco a poco, en la medida en que fuimos conociendo otras dimensiones de esta realidad, el libro me ha atraído cada vez más por varias características. Una es que yo es a veces un historiador, a veces un gran dramaturgo, a veces un novelista. El libro conjuga esas dimensiones de una manera muy atractiva, muy inteligente. Y entiendo la idea para comentar con ustedes. Me hizo revivir en principio la relación mía con Camilo, que fue de todas maneras muy beneficiada. La primera noticia que yo tuve de Camilo, yo la traigo, es que yo estuve en el mismo colegio de Camilo, en el que Camilo terminó y yo fui expulsado. Yo de Fresante, era un colegio de fascistas españoles que acababan de regresar después de la guerra. Y donde Camilo regresó con honores de niños por la puerta de atrás. Pero yo recuerdo la foto de Camilo en las manos del colegio. Camilo tenía ya desde ese momento de salir del colegio una cierta imagen carismática en los cursos del colegio, que claro, era uno de los alumnos que había estudiado los cálculos, pero tenía una luz que Camilo siempre guardó, que siempre tuvo. Yo lo voy a encontrar en la Universidad Nacional. Cuando yo entré, así justamente estamos recordando en estos días 50 años, realmente en la sociología. Camilo era profesor titular de una materia rarísima que nunca escribí, que se llamaba metodología de la investigación social. Una cosa ahí que tenía un poco de epistemología, un poco de lógica, un poco de técnicas de investigación. Camilo fue a la primera clase, se sentó aquí en la mesa, se dio su pipa y dijo, bueno, yo acabo de ser nombrado en la Escuela Superior de Administración Pública y no puedo dar esta clase. Y se fue, simplemente se fue, en contacto con Camilo ya grande, digamos. Después, tuvimos muchas veces relaciones porque teníamos amigos comunes y porque la corriente de la universidad me fue
fue acercando a mí, a las ideas revolucionarias y a todas las, digamos, peligros, aventuras, retos que significaba la actividad de las actividades revolucionarias en la Universidad Nacional. Nosotros teníamos una tendencia con la juventud comunista. Yo venía de una corriente un poco liberal, un poco clase acomodada, y guardaba a cierta distancia los conflictos con el Partido Comunista y más con la juventud comunista. Y me fue acercando más por una u otra razones ideológicas o sociales a las miradas, a la perspectiva de africano, porque no tenía el ingrediente dogmático del Partido Comunista, porque no tenía esa vinculación con la Confederación Internacional que tenía el Partido Comunista, y eso me permitía a mí acercarme con mayor, digamos, confianza a las ideas de Camilo, aunque yo tengo que decir que la distancia con Camilo es precisamente la que a yo tanto le atrae, la relación de Camilo con la religión, podemos llamar así, y yo diría más con la vida espiritual, con la vida interior. Y el libro de Young, me parece que el enganche, la tesis fundamental, y creo que palpita todavía en Young, es esa actitud de Camilo de dar testimonio, ¿cierto?, de la verdad con su vida, con su actividad y naturalmente con su muerte. Yo les decía, tenía ciertas diferencias, no ciertas diferencias, sino una distancia muy grande con la religión, o con la iglesia, justamente por ese paso mío por los colegios de escuelas, y además porque mi casa realmente no era una casa religiosa, íbamos a misa de vez en cuando, pero de alguna manera, ese liberación o muerte, ese estar no comprometido hasta final con sus ideas, que era un poco lo que estaba detrás de la actitud de Camilo, de entregarse de dar fe, digamos, de dar fe con su vida a sus ideas. Yo creo que en mi fondo estaba metido en todo ese compromiso nuestro con la revolución. Era dicho de otra manera por nosotros, pero finalmente eran la misma idea. Y la misma utopía de la nueva Jerusalén, vamos a decir, tanto en Camilo como en nosotros los que guardábamos distancia con respecto a él, de los religiosos. De alguna manera, esas dos cosas se fueron juntando tanto la mirada antidogmática de Camilo como esa decisión de dar prueba de su amor católico con su vida revolucionaria. Esa utopía que Camilo dibujó y a la que nos invitaba constantemente, que es la espina dorsal del libro de Chichón, que atraviesa todo el libro y que hace vivo, manifiesta una sensación de la relación que él tuvo con Camilo, que Camilo tuvo con nosotros, y que Camilo tuvo con la revolución. La última vez que yo vi a Camilo, en la puerta de sociología, me miró, me invitó, me dijo, bueno, ¿cuándo es que te vas a comprometer? Realmente era una invitación y era un reto muy fuerte. Cuando Camilo desapareció de la escena pública, sabíamos nosotros qué camino había cogido Camilo. Ahí, en ese momento, justamente comenzó mi mayor acercamiento, como el de muchos estudiantes de la Universidad Nacional, no solamente a las tesis de Camilo, sino a las
estudiantes, con profesores, los comandos camilistas, y renació una tesis del Camilo joven, digamos que era muy loco. Muy loco era una tentación que Camilo tuvo de utilizar la acción comunal como una fuerza de organización revolucionaria, pero que además buscó la manera de que los estudiantes nos vinculáramos a esa organización y organizó unos campamentos universitarios. Creo que fue una de las primeras acciones en la universidad y también en la unos campamentos universitarios destinados a que la universidad viviera y sintiera la vida en las comunidades rurales y les permitiéramos, les ayudara un poco en lo que la gente sabía hacer, odontología, enfermería, medicina, derecho, sociología, y al mismo tiempo aprendiera de la gente. Era, digamos, como un encuentro, pero nosotros llevábamos además otra segunda consigna que yo no sé de dónde salió, pero que llegó ahí a los campamentos universitarios, y era buscar contactos con los antiguos guerrilleros liberales de la zona de Málaga, de la zona de Capitalejo. Y ahí estuvimos. Y ahí realmente encontramos unas armas que tenían guardadas prácticamente en la guerra de los 2010 y que finalmente nosotros les entregamos a la revolución naturalmente con la licencia del viejo Zamora que tenía esa. Yo siempre he dicho que Camilo, con su muerte, nos salvó mucho de seguir ese camino porque la fila que él iniciaba era larga. Si a Camilo no lo hubieran matado, seguramente muchos hubiéramos terminado en la guerrilla y seguramente, tal como estaban planteadas las cosas, hubiéramos terminado como Julio César Cortés, Hermida Luis y los otros estudiantes que terminaron fusilados por las fuerzas de Fabio Vargas. Hay un punto que yo, digamos, no he podido resolver ni tampoco naturalmente perdonarme a Fabio Vargas. Y va a haber permitido, empujado, utilizado, ese al testimonio de Camilo, ese impulso, pues un poco místico, nuestro dar testimonio de sus ideas con su vida, utilizar eso para empujarlo al lugar. Yo nunca entendí ni puedo entender cómo Fabio hace, no solamente aceptó, sino le impuso a Camilo ese rescate de su ciclo de la vida, porque Camilo era mucho más importante para la revolución como figura política, como figura carismática, que como simple guerrillero. Es un error que también, no un error, sino una situación que también a John sorprende, y yo sé que a John le duele. A todos los que mencionan a Camilo, es la decisión final de Fabio Vargas, tan errónea como prestigiosa, digamos, que guardaba en el fondo una rivalidad con la ciudad, con la gente que llegaba de la ciudad, y que nunca pudo resolver. Nunca pudo resolver, que la única manera de resolverlo fue que él saliera de Fabio. Esta imagen que yo quiero dar y que ha sido en parte alimentada por la relectura, ha sido refrescada, esto es lo que vivimos en los años 60, con Camilo, y que después de alguna manera seguimos sosteniendo ese aliento revolucionario que Camilo nos dejó. El libro de Job tiene esa gran virtud de, con un lenguaje exquisito desde el punto de vista literal,
fuerza del sentimiento y la emoción que une a yo con Camilo. Muy gracias. Gracias, Rafael. Muchas gracias, Alfredo. Voy a pedir a Alfredo Morano Jimeno que también diga algunas palabras. Bueno, muchas gracias. Yo, por supuesto, pues, soy disonante en esta mesa de maestros, de gente mayor. Y como no les puedo hablar de quién era Camilo, ni tampoco les puedo hablar de los 60, les puedo hablar un poquito de yo que yo conocí, que es un yo familiar, que es el yo de la casa, que era simplemente un tío que hablaba como enredado y que poco a poco fui entendiendo que había llegado a Colombia para enamorarse de Colombia, para luchar por Colombia, y que lo que había hecho era sencillamente quedarse para escribir un poco lo que pasaba en este país y echándole mano a lo que yo puedo, que fue desde mi oficio de periodista a tener una conversación con Joe hace unos días y preguntarle por cómo había sido escribir la biografía de Camilo, cómo había sido, por qué había venido a Colombia. País, pues que me imagino que en los años 60 apenas si los australianos podían ubicarlo en un mapa. Y me entendí que había sido una vocación humanitaria, que había sido de las ganas de Joe de conocer el mundo y de luchar por la gente desfavorecida, como se dice, la que lo había impulsado a buscar a América Latina como un sitio para desarrollar su vida. Entendí también que nunca había conocido a Camilo, que en realidad lo había reconstruido, y en una frase que él me dijo en esa conversación, me decía, yo lo que hice fue recoger los datos sobre la historia de Camilo y escribir mi propia historia. Y eso creo que es muy diciente y explica el por qué ese libro lo hace uno sentir como que yo era el que estaba siempre en el hombro de Camilo, el que ve cuando se cae el soldado, el que está todo el tiempo presente en esa vida de Camilo. Entonces, así fue como fui entendiendo un poco cuál había sido la manera en que yo había entrado a eso. Tipo que viene desde Australia, que llega en el 69, que empieza a recorrer Colombia con los sacerdotes, haciendo misiones, tratando de lo que ellos llaman de educar al pueblo en política, y termina simplemente enamorándose del país, viéndose reflejado en Camilo y escribiendo esa historia. Y otra frase que me decía él en estos días era que él había estado como predestinado de alguna forma. En su apartamento en la Macarena tiene una foto en donde está la mona, su novia, su esposa, vestida de paje, en un matrimonio, en una gente que yo por lo menos me identifiqué, y está Camilo parado de seminarista, y ahí está el amor de su vida y su obra. Y como realmente no puedo contar muchas cosas del libro y del texto, hay gente que lo sabe mucho mejor, puedo decirles otra frase que me dijo en esa conversación, y es: yo vine a hacer la revolución, y como no la hice, al menos hice el libro de Camilo. Muchas gracias.
autor tener un libro que todavía anda después de casi 40 años y que tenga una 8ª edición y que salga en el siglo XXI. Incluso es la 2ª edición del siglo XXI, un libro que se publicó originalmente en 1975. Entonces, es muy gratificante por sí, y es más aún en esta ocasión, porque es editado por un muy querido amigo, un viejo amigo, porque Gustavo García Arenas y yo somos amigos hace mucho tiempo, y incluso Lucía Moncada, pues me conoció cuando yo era un viejito, hace como 40 años, y era una niña. Fue uno de mis primeros grandes amigos en Colombia, fue Alonso Moncada, su tío, y su esposa, Lala Romero de Moncada, a quien el libro está dedicado en todas sus ediciones. Entonces, no es especialmente, como digo, grato, y sobre todo, no solamente que es Gustavo Mauricio, un amigo del alma, sino es magnífico editor y un editor muy audaz, ¿no? Solo fundar una editorial independiente, fuera de todas las redes de las grandes editoras comerciales hoy en día, ya es una osadía, y algo que Gustavo Mauricio empezó hace ya más de 10 años. ¿Cuántos son? 9 años, bueno, parece, casi 10. Y ya con un catálogo de libros realmente interesantes en muchos campos diferentes, desde hasta la poesía, la crónica, las novelas, de todos los géneros literarios. Entonces, te agradezco mucho que se haya atrevido a editar un libro que ha sido tantas veces editado y por lo tanto tan leído y vendido durante décadas. No es una especie de apuesta de que de pronto, es lo que yo espero, es lo que creo que puede suceder, que toda una nueva generación de lectores se acerquen a este libro, a conocer una vida ejemplar, frustrada pero ejemplar, como dijo Antonio Caballero en un magnífico artículo sobre el libro, que fue publicado nuevamente en estos días en la revista El Malpensante. Larry Camelo fue una ejemplar vida frustrada en cierta forma porque no logró a corto plazo lo que él quería, y mientras tanto murió en esa lucha, murió por sus ideas, por sus ideales, su mismo movimiento Frente Unido, que fue masivo en su momento, se acabó muy repentinamente con pues la desaparición de Camilo I y su muerte prontamente después en un combate entre la guerrilla y las fuerzas del ejército colombiano. Entonces esa fue la frustración. Pero sin embargo, el hecho de que Camilo todavía está viviendo, está suscitando interés, está inspirando a mucha gente, que su mensaje profético y casi bíblico, ¿no?, de denuncia y de reclamo de una sociedad justa, hecha con tanta convicción, una convicción que, como dijo Alfredo, que lo llevó a ofrecer su vida por sus ideas, es algo que todavía inspira a mucha gente en Colombia y creo que en otras partes del mundo. Agradezco mucho a Alfredo que haya hablado
tan bellamente del libro y que no haya encontrado pues lo que él nos cuenta, ¿no? Esa vivencia y sobre todo que había usado la palabra novela, porque para mí la vida de Camus la sentí como una vida romántica, ¿no? Una vida bella, novelesca, y entonces eso me inspiró a escribir el libro siguiendo las reglas, la técnica de la novela, consiguiendo todos los datos posibles. En estos días tuve que volver a leer el libro para corregir pruebas y yo mismo estaba admirado, el libro es muy bueno. Yo no sabía que había sido tan buen escritor cuando joven. Y no solamente es bueno, sino es impresionante la cantidad de información que alcancé a conseguir en poco tiempo para ese libro, cuando realmente lo que estaba tratando de hacer, como dijo Alfredo Jr., fue la revolución, ¿no? Eso estaba haciendo el libro en mis tiempos de ocio, digamos. Recuerdo Jaime Arenas, tío de Gustavo Mauricio, que me ayudó mucho con el libro, y entonces me regañaba, me decía, pero estás dedicando todo el tiempo a esta tercera época del Rey Libro, que fue el periódico que sacábamos con Germán Zavala en esa época, y yo hacía los monos, dibujos y hacía artículos. No, deja eso y dedícate al libro, ¿no? Entonces finalmente me encerré en un monasterio, porque yo estaba en una traga tremenda de una muchacha sueca. Ahora voy a hacer una confesión. Y me mortificaba mucho porque no solamente no me correspondía, sino se enamoró de mi gran amigo y compañero con quien yo compartía la misma pieza, en una especie de comuna ahí en el barrio Benjamín Herrera, donde vivíamos. Y no solamente compartía la pieza, sino la cama prácticamente, era como un camarote, ¿no? Y yo vivía en el segundo piso y él abajo, ¿no? Y se movía ese camarote con la sueca. Mortificado de no leer las palabras. Entonces yo cogí todos mis documentos y me encerré. Uno de que me fue para un monasterio, me encerré en un monasterio. Durante varios meses terminé de escribir el libro. Cuando salí dije a ella, Ana Karen, que voy a dedicar el libro a ti. ¿Cómo así? ¿No? Ya tengo dedicatoria. Dice, para Ana Karen, sin cuya absoluta falta de colaboración este libro no sabría escribir. Antes de terminar con los agradecimientos, además de agradecimiento con Ana Karen, especialmente quiero agradecer, aunque no está presente, a Antonio Caballero, que escribió un magnífico epílogo para el libro en una edición que hice con la editorial El Labrador. El Labrador fue una editorial que fundamos Alberto Díaz Uribe y yo hace muchos años, en los años 80, y el primer libro fue nuestra propia edición de Camilo. Lamentablemente Alberto no está con nosotros hoy ya para celebrar esta nueva edición, se nos fue demasiado joven. Pero recuerdo que pedía a Antonio que hiciera un prólogo porque eran los 21 años de la muerte de Camilo. Y Antonio me dijo que sí, y produjo una cosa muy bella, muy larga, que quiso publicar como epílogo más que prólogo. Se publicó como epílogo, molestó muchísimo a mucha gente, sobre todo la gente del ELN,
creo que nunca me han perdonado haber publicado ese peluco, pero es una bella pieza y es una reseña muy bella y muy elogiosa del libro. Entonces yo me siento muy agradecido con él, sobre todo porque me ha permitido hacerlo publicar nuevamente en esta época en la revista que mencioné, cosa que creo que inspira a mucha gente a conocer el libro y de pronto adquirirlo o volverlo a leer. Y yo sé que hay gente que lo ha leído hace muchos años y a veces lo retoman y lo leen de nuevo. Entonces, gracias a todos que me acompañen, incluyendo, por supuesto, todos ustedes que han venido a asistir a esta reunión. Es verdad lo que dice Alfredo Catire, el joven Alfredo, que yo no conocía a Camilo. Me ha costado mucho trabajo convencer a la gente de eso. Incluso creo que no he podido convencer a la gente. Ellos sienten que Camilo está tan presente, y yo estoy tan presente en los acontecimientos de Camilo, que es imposible no haberlo conocido. Pues yo digo que el biógrafo tiene una cierta ventaja si no conoce de antemano el personaje de su biografía, porque no es una semblanza de un amigo, es una reconstrucción cuidadosa a partir de testimonios y de documentos de un personaje que uno va haciendo, imaginando, construyendo, incluso con testimonios que no son siempre favorables, ¿no? Recuerdo en la época, hablé yo estaba entre los curas revolucionarios del movimiento que se llamaba Golconda, y el más incendiario de todos era un cura paisa, llamado Vicente Mejía. Entonces una vez estaba en Bogotá y le dije: hola Vicente, ¿tú conociste personalmente a Camilo? Entonces me dijo: sí, yo lo conocí. Y entonces, ¿cómo era Camilo? Un típico petulante bogotano. Entonces, hasta eso me dio una imagen. Incluso parte de la familia de Torres y Castillo de Torres, el matrimonio al que se refiere Alfredo Jr., era de la tía de la buena Mercedes Jaramillo, con el primo hermano de Camilo, Guillermo Castillo, que fue profesor en la Nacional de Física durante muchos años, toda la vida. Guillermo está ahí con la novia y está Camilo de Sotana, de seminarista, detrás de la niña que iba después a ser mi esposa y la madre de mis hijos. Entonces, mucha coincidencia, yo sentí una cierta predestinación ahí. Pero entonces, como digo, no conocí a Camilo, pero conocí muy de cerca a personas muy cercanas a él, especialmente a Isabel. Y yo quise mucho a Isabel, y creo que ella me quiso mucho a mí, sentí que de alguna manera me adoptó como otro hijo casi. Nuestra relación fue muy cercana, muy afectuosa, muy bella. Pero recuerdo que el primer día que la conocí, me preparé para algo difícil, porque fue en 1970 y ella venía de Cuba a pasar un tiempo en Bogotá. En ese tiempo ya estaba viviendo en Cuba, donde iba a morir en el año 73. En el año 70 entonces estaba en Bogotá y yo había escuchado mucho de ella, de contemporáneos de Camilo, jóvenes de la época justamente del Colegio Cervantes, que hablaba de que la madre de Camilo era una mujer muy chiflada y muy patria alegre, y etcétera. Y no le tenían mucho respeto, ¿no? Me ofendía mucho eso, que siendo
supuestamente amigos de Camilo no hablaban bien de su madre. Y encima de eso sabía que la gente del Ejército de Liberación Nacional a mí me tenían en la mira como un tipo muy sospechoso, porque este gringo, oje azul, que anda preguntando por el EDN y todo, preguntón, dice que está escribiendo un libro de quién sabe, ¿no? Entonces yo era muy mal visto por ellos, nunca me dieron ninguna entrevista ni un saludo. Entonces, ella llegó de Cuba, yo sabía que venía con mala información sobre mí, pero llamé a la casa donde estaba viviendo, la casa donde había vivido con Camilo, y pues hice una cita con un señor que la estaba cuidando, creo que era también del EDN, una tarde a las 3 de la tarde, tal día. Yo fui y esperé en la sala, y de pronto oigo pasos por la escalera. Ella está bajando por una escalera en curva, muy elegante, ella de negro con sus perlas y tal. Y bien arriba en la escalera, para así, me mira desde arriba, así como bravita. Luego que este es el australiano. Me dijeron con mucho cuidado con el australiano. Y yo le digo, pues, esta es la loca Chabela. Me dijo, ¿por qué vas a perder el tiempo hablando con ella? Es loca. Ay, le hice una gracia y bajó y me abrazó y nos volvimos amiguísimos a partir de ese instante. Ella me dio acceso a cajas y cajas de cartón, de las cartas de Camilo a sus padres y de los padres a Camilo. Camilo había traído desde Lovaina, cuando regresó de sus estudios en el 59, cajas de cartas de sus padres que había conservado. Ese solo hecho me dio una idea de la importancia de la relación filial de Camilo, ¿no? Entonces, además, leí esas cartas, fue muy bello, pero yo no conservé ni siquiera fotocopias o microfilms ni nada de las cartas. Tomé apuntes de lo que yo iba a usar y usé en el libro, y no sé qué hay de esas cartas hoy en día. Tenía toda la biblioteca Camilo, con sus libros subrayados. Tenía el libro del padre Yves Congar, un cura teólogo dominico de la época, que Camilo había leído durante su último retiro espiritual en Semana Santa de 1965, antes de tomar la determinación de dejar el sacerdocio provisionalmente mientras se dedicaba a la revolución. Y tener ese libro con los subrayados de Camilo durante esa monumental, fundamental, definitiva semana de reflexión, era como estar con él en su retiro. Estar, como dijo Alfredo Junior, estar como en el hombro de Camilo en el momento, ver lo que estaba leyendo, casi sentir lo que estaba sintiendo al leer esas frases. Eso por ese tipo de circunstancias, de afortunadas circunstancias, de venir tan cerca después de la muerte de Camilo, que me permitió tener como una presencia, hacer sentir al lector que está como presente en el momento mismo del acontecimiento. Entonces yo creo que eso es lo que le da al libro ese aspecto de novela que yo quise ponerle. Yo pienso que para mí es una novela no ficción, y mi gran modelo siempre fue Truman Capote y también Norman Mailer, que eran grandes exponentes y como pioneros en el tiempo moderno de la novela no ficción. Aunque creo que Daniel Defoe fue uno de los verdaderos pioneros hace mucho más siglos, ¿no? Es decir, el libro como El año
años de la plaga, de la peste en Inglaterra, es una novela no ficción. Pero eso es una forma de escribir. Pues yo quiero tal vez concluir diciendo que agradezco especialmente, vuelvo a Alfredo, aquí a mi derecha, porque es una oportunidad para decir cuánto admiro, cuánto he disfrutado, cuánto he aprendido sobre este país de la lectura de sus extraordinarios libros. Libros, de todas maneras, son también a veces una especie de novela no ficción, porque él construye personajes a partir de personajes reales. Yo estoy pensando en Los años de Tropel, que creo que es una de sus grandes obras, creo de las primeras, ¿no? Si no la primera, donde hay varios personajes que son personajes compuestos. Entonces, de alguna forma son un invento, pero en realidad no lo son, porque todo lo que está ahí es de verdad, y fue escuchado y asimilado y reproducido ahí bellamente por Alfredo en ese libro, una visión de la violencia de los años 40 y 50, escrito como 30 o 40 años después, pero como si estuviera allá, ¿no? Es un logro extraordinario. Y cuando leo un relato como el relato del tuerto Giraldo, ¿no? Es que es una novela de aventura increíble, ¿no? Y Alfredo me aseguró que él casi no creía todo lo que escuchaba en boca del tuerto, pero comparó con otra gente y averiguó y verificó que todo era absolutamente cierto. Y eso sí es una novela de no ficción, ciertamente. Entonces siento una gran cercanía en la inquietud literaria con Alfredo, además de una gran amistad de tantísimos años con él y con Gladys Jimeno. Entonces me siento muy conmovido en este acto, con la presencia de tantos amigos, viejos amigos que veo aquí en el público y algunos nuevos amigos también. Entonces les agradezco a todos y espero que disfruten de la obra. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por venir y a las 4 de la tarde estaremos presentando también en este salón el libro